Muy buenas noches, en donde quieran que se encuentren todos ustedes. Estamos nuevamente hoy, jueves, 19 horas, compartiendo estos espacios sobre este conocimiento que pregonamos aquí en Tucuy, Ruta 144, en donde juntos hacemos la transformación. Transformación que está columnada en estos conocimientos, en una dimensión y una interpretación que siempre ha estado cerca de nosotros en verdad, en nuestro corazón. Y en este tiempo toda la humanidad es necesario que la comprenda, porque el mundo se avecina, está ya a las puertas de un nuevo tiempo, de una era nueva en donde Parravicini pregona un tiempo de paz, un tiempo de alegría, de vida, en donde la muerte no existe nunca más ni las guerras. Mi nombre es Jairo y tengo una gran alegría nuevamente de saludarlos en donde quieran que se encuentren. Hoy vamos a hablar de un tema súper maravilloso. Un tema también que ha estado muy cerca, solamente que no lo hemos sabido tal vez apreciar, comprender, dimensionar, sentir en nuestro corazón. Pero como saben, desde aquí de Tucuy, Ruta 144, somos un gran cuerpo humano que pregonamos un nuevo evangelio, como dijo Parravicini. Y dentro de este gran cuerpo humano vamos a darle el pase a Vero Comesati, que ella también forma parte de este gran trabajo, una gran investigadora, de un gran corazón, de un gran amor, como madre, como persona, como espíritu. Así que adelante, Vero. Hola, muy bienvenidos a todos. La verdad que una alegría. Muchas gracias, Jairo, por esas palabras, por esa presentación. Una alegría enorme nuevamente reunirnos en este espacio para seguir compartiendo, seguir aprendiendo, conocer de este maravilloso conocimiento que justamente como vos decías, estamos en un tiempo que es imprescindible poder tener esa guía, recibir esa guía de las profecías, una guía que nos permita realmente hacer una transformación para nuestra salvación, para preservar la vida. Y qué mejor, como venimos trabajando en estas entregas, seguir con la guía de este gran profeta argentino Parravicini, ¿no? Y tocar un tema maravilloso que abarca a toda la Argentina, a toda Latinoamérica y a los hombres especialmente que habitan estas tierras. Así que vamos a adentrarnos a la entrega de hoy con toda la fuerza y con todo el sentir desde el corazón para que llegue el mensaje que se necesita para lograr ese reino en estas tierras argentadas. Adelante, Jairo. Gracias, Vero. Entonces, imaginémonos algo maravilloso. Todos nosotros cuando encontramos el trabajo que deseamos o cuando nos llaman para un trabajo al cual nosotros hemos estado buscando, nos ponemos muy felices y muy contentos y tenemos muchísimas ganas de ir a compartirlo con nuestras familias. Inclusive cuando alguien también va a tener un bebé, se pone muy feliz y lo comparte y hace reuniones y lo guarda y lo atesora durante un tiempo y después de un tiempo lo comparte y lo abre. Abre eso con su familia, sus vecinos, amigos, compañeros. Ahora vamos a tomar este ejemplo para poder impulsarlo en la dimensión de lo que es el reino de la samaritana y cómo conectarlo con esto que tú, Vero, nos compartías, en donde Benjamín Solari Parravicini, un hombre contactado, nos dejó un legado maravilloso, en donde a todos nosotros, los que nos ubicamos geográficamente en Argentina y en toda la Reina del Sur, llámese Latinoamérica, nos ubica en una esperanza para el mundo entero. Nos ubica en una necesidad de trabajar primero interiormente para poder extender la mano dentro de ese mensaje que Parravicini dejó como legado para todos los que estamos en estas tierras argentadas específicamente. Así entonces debemos de comprender o vamos a compartirles
¿Qué es esto que nos convoca hoy? El reino de la samaritana, porque ella tuvo una conversación con él. Todos conocemos la parábola. Todos hemos visto el video de aquella conversación y aquel espacio en donde ella tenía esta necesidad en su corazón, pero no tenía una claridad. Ella iba todo el tiempo a buscar el agua. Ella estaba sola. Había pasado por diferentes estadios y momentos de tristeza, pero con un anhelo en su corazón. Siempre en un pensamiento, su mente estaba ocupada de cuándo vendrá aquel que me aclarará todas las cosas. Y hasta estaba decepcionada a un punto. Estaba triste porque nunca venía, porque lo esperaba y no aparecía. Y estaba cansada de muchos otros que habían ido a pregonarle la salvación, entre comillas. Entonces llegó un punto donde ella ya no quería escuchar, pero aún así, de esa congoja y esa tristeza, muy dentro de ella, sabía que iba a venir. Iba a venir aquel que aclararía todas las cosas. Entonces, yéndonos a lo más profundo de este ejemplo, ¿qué era eso que ella albergaba en su interior que la motivaba a seguir esperando, a seguir buscando, a mirar más allá de lo que sus ojos alcanzan a ver? Esa esperanza es la que ella nos viene a representar hoy. Y esa esperanza y esa fuerza que a ella, a esa mujer samaritana como símbolo, la movía en su interior. Y eso es el reino. Eso es el reino que, como les compartí al principio, es el reino que está dentro de cada uno de nosotros, en nuestro corazón. Vero, adelante. Gracias, Jairo. Y uno se preguntará qué es el reino, ¿no? ¿A qué hace referencia esa palabra? Y uno se puede imaginar palacios y cosas de oro, mucha riqueza, eh, algo imponente, voy a usar esa palabra. Pero en esta conversación que Jesús tenía con la samaritana, se deja un mensaje cifrado muy bonito, porque ese reino está al alcance de todos. Ella le decía que no se podía ir, o sea, se tenía que ir a Jerusalén a adorar a Dios, al templo. Y entonces, siendo ella de Samaria, no estaba permitido entrar al templo. Entonces, ¿cómo podía adorar a Dios? ¿Cómo podía hacer para darle las gracias, para hablar con Él? Y eso es lo que Jesús, en esa conversación muy bonita que tuvieron, vino a enseñar, que no se necesitaba ir a un lugar específico, que no se necesitaba ser de un lugar específico para poder hablar con Dios, sino que todo ese poderío, todo ese templo, ese lugar habitaba dentro de nosotros, y que con el solo hecho de sentirlo y querer hacerlo ya era suficiente. Esa conexión con nuestro Padre, esa necesidad de manifestar desde nuestro corazón el agradecimiento, la alegría, eh, la, la, lo que sea, esa conversación que permite una conexión que no se puede explicar con palabras, sino que se siente. Se siente esa cercanía con nuestro Creador, se siente esa cercanía con lo que nos dio vida. Y, y eso es parte que es nuestro sentir en esta entrega, poder ir palpando, comprendiendo lo que es lograr ese reino en la Samaritana, en una tierra que es de promisión, en un espacio geográfico que nos tenemos que centrar en una calidad de corazón, en un sentir que habita, ¿sí?, en corazones de personas que sienten la vida de otra forma, que la reciben de otra manera y que luchan y batallan para preservarla. Y eso es ir acercándonos, palpando ese reino de la samaritana. Adelante, Jairo. Entonces,
Tenemos que continuar para poder dimensionar de qué estamos hablando, de ese reino y esto que tú decías, Vero, de esta gente. Esta gente que, bueno, es muy importante que todos comprendamos, o tal vez a los que se suman recién, de que nosotros hablamos de un conocimiento que en verdad siempre ha estado frente a nuestras narices, sino que lo hemos aprendido, algunos han sido ocultos, en una literalidad. Claro, porque él tenía, vamos a llamarlo así como encriptado, una dimensión, unas llaves que no son visibles a los ojos del hombre, sino a los ojos del corazón. Entonces, en estos hombres que han reconocido y han buscado y han esperado como aquella samaritana, aquel reino, es en ellos que se abre la comprensión, el entendimiento. Quiere decir que se abre el corazón en ese reino que ha albergado siempre allí. En ellos es que este conocimiento resuena como palabra interior, como cincel rutilante, para poder comprender cada letra, palabra, idea que Él dejó. Él, me refiero a Jesús, porque, por ejemplo, Él citó a Mateo 12:42 y Lucas 11:31, y habló de un lugar, la reina del sur, dijo, se levantará y tendrá más sabiduría que Salomón. Y todos buscamos un reinado, el cual el mundo nos ha dado o nos ha enseñado, con palacios, con oro, inaccesible, por así decirlo, y permeado de muchas cosas extrañas. Pero ¿qué tal si ese reino es otro y esa ubicación es distinta? Allí hay un código el cual les estaba manifestando. Allí hay una dimensión, un encriptado, una codificación, un símbolo en que en estos hombres de corazón dulce, como habla los indios Hopi, se iba a revelar en su entendimiento. Porque ellos han guardado esa esperanza, han guardado ese reino como aquella samaritana hasta que llegue y aclare todas las cosas. Ese llegue y aclare todas las cosas es este tiempo, porque esa reina del sur es Sudamérica, es la esperanza, es lo que tú, Vero, nos compartías. Entonces, volviendo un poco a lo que estamos hablando, en esta samaritana, ella contenía una verdad, pero no la tenía clara, porque si recordamos, ella iba a beber de ese pozo de Jacob, y bueno, ella siempre tenía sed. Tanta es la negación y tal vez la tristeza y la congoja que ya su corazón estaba albergando porque no venía el Salvador, el Emanuel, pero tanto fue así que cuando lo tuvo enfrente no lo pudo reconocer. Y eso tal vez nos puede llegar a pasar. Por eso es que debemos de ir muy adentro para reconocer esa verdad y no tirar este conocimiento o lo que compartimos, no porque lo compartamos nosotros, porque lo que compartimos nosotros debe de resonar dentro de ti que nos escuchas. Entonces la samaritana, volviendo, iba a tomar siempre de esa agua y siempre le daba sed. Fíjense lo que nos dice esta cita. Cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebe del agua que yo le daré, y esa es el agua que Jesús nos dio, pero Él nos la dio de una manera distinta. Veamos todo lo que el mundo bebe como Dios y el mundo sigue con sed. En el aspecto nombre que se le quiera dar, institución, el que sea, la humanidad tiene sed porque se ha manipulado la forma, la mecánica, la dimensión de lo que es beber el agua que Él nos ha entregado. Entonces, si no dice que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces, volviendo un poco a lo que nosotros como mundo, como humanidad, hemos bebido de ese pozo, que ese pozo nunca nos ha saciado. ¿Por qué?
allí entonces hay una verdad, porque la verdad nunca ha estado en ese conocimiento que nos han entregado. Se ha tomado por literalidad, se ha sostenido en creencias, se han hecho rituales, se ha permeado de un montón de cosas, se ha permeado de un montón de, bueno, de cosas que no son de Dios. Mas Él era una manera sencilla en la cual nos manifestaba la grandeza que Él tenía. Entonces esa fuente está en nuestro corazón. ¿Cómo? Veámoslo y ya con esto te doy pase, Vero, de una manera muy sencilla. Nosotros vamos a llamarlo al padre e hijo. Una madre, cuando habla con su hijo o cuando siente que al hijo le pasa algo, ¿quién o de dónde proviene esa fuerza interior? Ese resonar del corazón, esa voz que le habla. ¿Acaso ustedes, las que son madres, no han tenido conversaciones con sus hijos y les han dicho, no me pasa nada, pero ustedes se quedan tal vez sintiendo, sí le pasa algo? ¿De dónde viene eso? Ese es el reino del cual nosotros estamos hablando. Y esa es la verdad la cual nosotros estamos buscando poder manifestar. La samaritana tenía esa verdad por dentro, solamente que no había venido aquel que le iba a mostrar todas las cosas. Ya estaba decepcionada. Pero cuando vino y se lo manifestó, ella en su interior reconoció lo que le estaba diciendo. Claro, por eso siempre he tenido sed, pero tú me estás diciendo la verdad. Entonces ahí la verdad empieza a resonar dentro de sí. Por eso es que él le dijo, yo lo que te lo entrego desde adentro, para que tengas vida eterna. No se bebe en un vaso ni la venden en unas góndolas. En realidad, esa verdad y esa fuente de vida eterna ya viene tácita e intrínseca en nuestro interior, porque provenimos de ese Creador. Adelante, Vero. Entonces, tenemos que tener en cuenta dos puntos que estamos mencionando acá, que son muy importantes. Primeramente, que se hablan de cosas que son intangibles, o sea, por lo general la mayoría, como en este caso la samaritana, esperaba a alguien externo, ¿no? Que llegara. Si bien en ese tiempo existía, porque tenía que venir el Mesías, en esta actualidad siempre se está buscando hacia afuera una verdad que, como bien vos decías, Jairo, ya la contenemos por dentro. Y que esa búsqueda es hacia nuestro interior, porque debemos conocernos, debemos entendernos, ese sentir que vos mencionabas. Si nosotros no hacemos el trabajo de comprender cómo funciona, lo pasamos por alto. Y en esa necesidad de estos tiempos, la búsqueda, ¿sí? De poder encontrar un alivio, una esperanza, eso lo alimentamos desde nuestro interior. Y segundo, que quizás todas esas proyecciones o esas ideas que tenemos, lo podemos, lo deberíamos empezar a ver de una forma más sencilla, más simple, porque también hay un gran engaño en el cómo buscar lo que necesitamos saciar por dentro, afuera, que esté bien ayornado, que sea bien bonito. Por eso hacíamos el ejercicio con la palabra del reino, ¿no? Uno dice el reino y se imagina algo ostentoso. Pero fíjense que ella necesitaba que llegara el Mesías para responderle un montón de inquietudes que tenía. Inquietudes que necesitaba desde su espíritu, desde su interno, resolver. Nosotros hoy en día también estamos con muchas dudas, con muchas inquietudes. Y esas inquietudes se resuelven en el ir haciendo, en el ir descubriendo, en el ir encontrándonos en nuestro camino, ¿sí? Con esa verdad que a nosotros nos va vibrando, la vamos sintiendo, porque hay algo, como bien vos decías, el ejemplo del hijo.
Una madre ya sabe y lo siente cuando su hijo no está bien. Y eso no se explica, no tiene una fórmula que yo la puedo compartir con otras madres. Eso es individual, es propio de cada madre. Y en este camino de descubrimiento hacia esa verdad, hacia saciar nuestra sed, tiene que ver con eso. No es que tenemos que ir a un lugar específico para encontrar de ese agua y beberla y entonces voy a tener vida eterna. Pero sí empezar a concebir en nosotros que no somos seres que nos podemos limitar a la carne. Y Jesús nos enseñó en muchas citas, en muchos pasajes, que la carne perece, que nuestro cuerpo físico es limitado, es para este tiempo, es un vehículo, pero que hay algo más que la trasciende y que ahí es donde está ese poderío, ahí es donde está ese reino del que hablamos. Él decía buscar el reino de los cielos. ¿Y dónde lo íbamos a buscar? Estando en la tierra. Entonces era a través de nuestras obras, era a través de esa búsqueda de esa verdad, porque tenemos que comprender que hay una verdad. Ya no podemos decir, es la verdad según tus ojos. Estamos hablando de la verdad del Cristo. Y esa es una verdad que un hombre en ese tiempo la vino a enseñar como Jesús en la tierra. Hay una fuerza que quizás supera las expectativas y hasta supera nuestra forma de concebirlo en nuestra mente, en nuestra razón. Pero no podemos negarla, como no podemos negar la vida misma, como no podemos negar que el sol sale todos los días y toda la magia que hace, todo el proceso que le ofrece a la vida, el alimento que le da, dentro de lo que nosotros podamos desconocer, cómo es el proceso cómo el sol alimenta la vida en la tierra, cómo nos alimenta a nosotros. Más allá de que desconozcamos un montón de cosas o ignoremos, suceden y pasan. Y está en nosotros abrirnos a esas verdades, poder descubrirlas y llevarlas a nuestro cotidiano, porque ese es nuestro alimento. Ya no es, en este tiempo ya no va a ser lo que nosotros podamos palpar, ver, sentir dentro, digamos, de nuestro entorno. Tenemos que ir un poco más allá. Tenemos que animarnos a caminar por un sendero que es bastante desconocido, pero que está, que existe. Y esto que él mencionaba de la vida eterna, ¿sí? Fíjense lo que menciona el párrafo siguiente. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, hay una conexión de nosotros que ya no puede ser terrenal, que ya no puede ser desde el ámbito en el que nos movemos cotidianamente. Hay que salirse, hay que comenzar a caminar, a transitar otros senderos. Y dice, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Y ahí viene esa resonancia. Así como la madre siente a su hijo cuando no está bien, el padre siente a sus hijos y pulsa desde la fuerza que recibimos de nuestro corazón, porque ahí es donde habita, recibimos esa fuerza, ese impulso para seguir buscando, para encontrarnos con él. Es lo mismo que hace el sol cuando sale, pulsa una fuerza, una inteligencia para que las plantas tengan vida, para que nosotros tengan vida, para que la vida siga prevaleciendo en el exterior. Imaginémonos si el sol no saliera, si viviéramos en la oscuridad. ¿Cómo sería eso para el hombre? ¿Cómo sería eso para la vegetación, para los animales? Entonces hay cosas que por ahí parecen muy obvias, pero que en la medida que le vamos prestando atención y nos vamos profundizando en esas cosas simples, encontramos una verdad muy profunda, una inteligencia maravillosa, y que eso es el alimento que en este tiempo tenemos que empezar a buscar, porque alimenta al espíritu, no alimenta al cuerpo únicamente, alimenta al espíritu, y eso es lo que va a prevalecer, eso es a lo que nosotros nos va a conectar con ese reino,
y nos llevará a la vida eterna. Adelante, Jairo. Gracias, mi hermana. Muchas gracias por lo que nos compartes. Pensaba entonces dentro de esta agua que nos han dado de beber, que hemos tenido siempre sed, la cita que Vero nos compartía dice que los verdaderos adoradores lo adoran en espíritu y en verdad. Y también Apocalipsis nos dice, y esto tiene que ver con lo que les compartíamos de la dimensión y de esas llaves que ya portamos en el corazón, aquellos que siempre han esperado ese reino venga. Dice entonces que el templo de Dios sois vosotros. ¿Por qué tenemos que ir a algún lugar? ¿Por qué tenemos que contarle nuestros problemas a alguien en un cubículo? ¿O por qué tenemos que ponernos algunas piedras encima para que se alinee lo que es del espíritu? ¿Cómo un hombre puede hacerlo? No tiene lógica. Eso es parte de lo que hace el agua de Jacob, ese pozo en el cual siempre hemos tenido sed. ¿Por qué? Por una sencilla razón. En el hombre es intrínseco y natural buscar el reino de Dios, porque lo portamos por dentro, solamente que nos han mareado con tantas cosas para no llegar a ese reino, y como tal no hemos sabido cómo manifestarlo, solamente atisbos de esa manifestación. Y volviendo a lo que es Benjamín Solari Parravicini, que es parte, como les compartíamos, de este hombre contactado. ¿Por quién? Bueno, el mensajero de Dios, sabemos quién es. Absolutamente todo el conocimiento, todos los contactos han llegado de la mano de él, de Gabriel, el mensajero. Y Benjamín Solari Parravicini no fue o no ha estado fuera de este plan. Él fue contactado por él y le dejó todos estos mensajes para que en este tiempo puedan resurgir, puedan ser una brújula, puedan ser interpretados como esa ruta para que el hombre pueda reconocer los tiempos que está viviendo, pueda cambiar su corazón y pueda aflorar de sí lo que ya lleva por dentro por heredad, que es ese reino. Entonces nos dice, hermanos del tercer milenio, llegará con él el renacer bueno, será en Cristo. Entonces Cristo tiene otra dimensión, no está entre cuatro paredes. Cristo no está en un lugar geográfico. Cristo no está, ni es, ni menos pudieron clavarlo en la cruz. Eso fue un símbolo para mostrarnos lo que literalmente nos estaban haciendo a nosotros. Ni Cristo tampoco tiene una fecha en un año, ni una semana. Cristo es una fuerza de creación que como el reino aflora y vive en cada hombre de corazón humilde, aquel hombre que llora porque lo aflige el dolor, aquel hombre, y no me refiero a hombre o mujer, sino a una humanidad, aquel hombre de corazón que siente y reconoce que hay algo más allá, que anhela una esperanza, como la samaritana, que anhela un cambio, que anhela y le duele cuando ve que hay tristeza, que hay guerras, que hay destrucción, que hay muerte, que los familiares sufren. En esos hombres es que aflora lo que tú también, Vero, nos compartías. Estos hombres de corazón sensible, entre comillas. Sensible porque no se ubican con este mundo. Y ese renacer es en ellos que empiezan a buscar manifestar ese reino. ¿Cómo? No es nada extraño. Perdonar es parte de ese reino. Abrazar es parte de ese reino. Reflexionar es parte de ese reino. Sonreír es parte de ese reino. Compartir con la familia es parte de ese reino. Ayudar a aquel que lo necesita es parte de ese reino. Extender la mano es parte de ese reino. Y es natural en nosotros. Adelante, Vero. Gracias, Jairo.
Y bueno, para avanzar un poquito más con justamente que lo mencionabas a Benjamín Solari Parravicini, hay dos psicografías que hacen mención a algo que también tenemos que tener en cuenta, que forma parte de este reino y que también hemos dejado a un lado. Esta necesidad que tuvo la samaritana de poder compartir que había conocido al Mesías, porque aquel hombre le dijo toda su verdad, le contó toda su historia, y cómo era posible que él supiera eso, tenía que ser el Cristo. Y fue y lo compartió con gran alegría. Ese es el hombre del Evangelio, que siente tan profundo en su corazón, tan fuerte, la presencia del Padre, la presencia de esa fuerza crística, que va y la comparte y dice, es posible todo esto de poder sanarse, poder salir de batallas, poder perdonar, acercarnos a un hermano con el cual no hablamos por mucho tiempo, situaciones que quizás nos parecen imposibles, todo es posible conteniendo esa fuerza crística. Entonces, Benjamín nos hace mención al hombre del Evangelio en esta psicografía, que dice, en su descubierta fe dirá. Entonces ahí ya hay otra pauta y voy a hacer mención a lo segundo que también hemos olvidado, que es la fe. La fe es un poder tremendo para el hombre en esta tierra, en este planeta. Fíjense el ejemplo, lo que nos enseñó la Verónica, que con el solo hecho de tocar el manto del Mesías iba a sanarse de la pérdida de sangre. Y así fue. Entonces, qué portentoso es el poder de la fe, la fuerza de la fe, si nosotros le damos ese lugar, ¿no? Y dice, vengo hacia el hombre engañado por el petulante que arrojó a Dios. Vengo porque traigo a Jesús. Fíjense la clara guía de esta psicografía, de esta profecía que nos comparte Benjamín, dándonos a entender que hubo alguien, ¿sí?, que nos ha engañado, que ha blasfemado a Dios, que ha blasfemado al Creador, ¿sí?, que nos ha puesto esos velos para que realmente no veamos lo que es real, lo que es la verdad. Y sin embargo, está ese hombre humilde y sencillo que siente en su corazón esta verdad y la quiere compartir. Y trae a alguien, a un referente que es muy importante para nosotros en este tiempo, que nos ha dejado una enseñanza tremenda, y que es Jesús, porque Él ha mostrado esa fuerza de Cristo en la tierra. Y la que está al lado hace referencia a la nueva fe, que será pregonada al final de los tiempos, pero en diferentes formas. No habrá por ello confusión. Dios será. Y esto nos da la clara certeza de que hay una verdad que existe y que esa verdad en los tiempos finales, y que ya lo estamos viviendo, se va a ir manifestando. Porque se ha manifestado en varios hombres. Hombres que en este momento estamos compartiendo este conocimiento, que lo estamos dando a conocer libremente y abiertamente para que llegue a más personas, para que así como nosotros hemos hecho nuestro proceso de transformación y hemos descubierto esa esperanza, ese alivio, ese regocijo, ese amor del Creador, también la puedan sentir, también la puedan vivir. Porque eso es ir palpando el reino de los cielos. Esa es nuestra salvación. Ese es el tesoro más grande que podemos ir cultivando en este tiempo para que la vida, nuestra vida, se preserve. Adelante, Jairo. Entonces, el nuevo evangelio tiene que ver con algo que no se conocía, ¿no? Algo desconocido, por así decirlo. El nuevo evangelio lo contienen los hombres que sienten esa necesidad como la samaritana, esto que decías tú. Ella conversó con el reino porque el Cristo es esa fuerza manifestada enfrente de ella que sabía todas las cosas.
y ella sintió esa verdad por dentro, esa congoja, ese aliento, ese renacer dentro de sí, y salió corriendo a contárselo a todos. Al principio de este espacio compartíamos un poco qué es lo que ella hizo, porque eso es un mensaje. Salió corriendo. Entonces ella descubrió un tesoro, un reino que quería compartirlo con todos, su familia, amigos, aquellos con los que no se hablaba, con los que estaban enojados, porque nada de eso importaba. Tenía una necesidad de salir corriendo a mostrarle el reino que ella misma había recibido, que ella misma había descubierto de sí, por fin había llegado. Esa es la nueva fe que sana los corazones de los hombres que lo necesitan, que lo buscan, que lo anhelan, que lo han guardado en su corazón, que a pesar de los errores, de las tristezas, de enojos, de lo que sea, si nosotros reconocemos este nuevo evangelio, este mensaje, nuestro corazón se sana. Y luego tenemos que ir a pregonar ese evangelio, como Benjamín Solari Parravicini nos aclara, nos comparte, nos dejó ese legado como ya se los decimos. Y esa es la nueva fe, porque la fe anterior no continúa más. La fe que el mundo, entre comillas, no el planeta, el mundo de ideologías, de creencias, va a sucumbir. Ya lo está haciendo, no va a continuar más. Entonces surge un nuevo tiempo, un nuevo evangelio, una nueva fe. Dice esta psicografía que llegará la hora luego de la espera. La samaritana ya esperó bastante. Nosotros ya esperamos bastante. Llegará la nueva luz de la fe en la fe misma. Y entonces los hombres que supieron del saber sabio del hombre, que resguardó en guardado espíritu de niño, recordemos el mensaje de él, que para entrar en el reino de los cielos hay que ser como un niño. El que aprendió la palabra de las palabras, el que amó en el puro amor, ese hombre, el que jamás olvidó a Dios, ese será el que diga, yo soy la semilla del mañana, yo soy el trigo de Dios. Entonces, decir que somos el trigo de Dios suena como un poco fuerte, entre comillas, pero ¿por qué no podríamos decirlo si nosotros nos reconocemos en este conocimiento? Nos reconocemos como esas nuevas semillas, nos reconocemos como parte de esa necesidad de ese reino. Nosotros conocemos esta verdad y nos hacemos una con ella. Cambiamos nuestra vida. Recordemos el mensaje o la vida de los 12 apóstoles. Ellos vivían en un mundo, cada uno tenía una actividad, cada uno tenía unas creencias, ideologías, costumbres, enojos, fastidios, hábitos, vicios, pero cuando vieron el Cristo, cambiaron. Pero no cambiaron y se fueron a adorarlo a algún lugar, a bailar y a hacer ritos y a entregar plata. Ese no fue el mensaje. Fue el mismo que la samaritana hizo. Cambió su vida. Sanaron su corazón. Hicieron vivo el conocimiento. ¿Y eso qué es? Aplicarlo. La fe ahora se manifiesta como una fuerza en su interior, que mueve montañas. Jesús lo dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, o si tuvieras fe, podrías decirle a ese sicómoro que se arroje al mar. Y eso es mucha distancia en donde ellos crecen y son muy grandes también. Pero no habla en una literalidad, sino en una fuerza que el hombre contiene tácita desde su creación. Por eso, lo que tú decías, Vero, y ya con esto te doy el pase, esa fe no es solamente un acto de esperanza, sencillo en palabras. Está conectada con el reino del cual todos nosotros provenimos. La fe es una fuerza que mueve los mundos, que engendra hombres, mentes y conciencias.
para que esa misma fe se siga expandiendo. En este mundo sana, en este mundo da un aliento, un hálito, da una congoja y un alivio interior. Pero en los mundos que no están permeados como este de una oscuridad y de un olvido de Dios, la fe se manifiesta como una fuerza de creación natural. Y hacia allá es que va el hombre del tercer milenio. Hacia allá es que nos dirigimos. La humanidad, no toda, sino la que reconoce estas palabras, la que reconoce el mensaje, es la que se inserta en ese nuevo tiempo, en esa nueva era de Cristo. Y esa es la fe. Y esa es la fuerza que nos direcciona hacia las acciones, hacia lo que debemos hacer, hacia lo que debemos sanar. Por eso es las dolencias físicas del hombre en este planeta, la tristeza que lleva, los padecimientos, la muerte en sí misma es esa falta de fe, pero una fe bien acimentada, sustentada. Pablo de Tarso lo dijo: muéstrame tu fe y yo te muestro mis obras a través de la fe. No son palabras, son acciones que dicen de nuestra fe. Adelante, Vero. Qué lindo, Jairo, gracias. Gracias por esa fuerza. Y bueno, mientras te escuchaba, no podía dejar de pensar en este acceso que tenemos, ¿no? El Padre sabe quiénes son sus hijos. Cuando la samaritana conoce al Mesías sin saber que era él, ella se preguntaba, ¿por qué a mí? ¿Por qué el Mesías se iba a presentar delante de mí? ¿Por qué el Cristo? Y en estas psicografías, como ahí vemos la siguiente, que yo me maravillo de este conocimiento porque realmente es una guía, ¿no? Para aquel que busca pueda tener justamente una claridad, pueda ir recibiendo esa certeza. En la siguiente psicografía, Parravicini nos comparte, ¿no? Dice: Argento, nueva luz, samaritana Argent. Haciendo referencia a este territorio vasto, ¿sí? Pero también hace referencia a la nueva luz, que en la psicografía anterior está conectada intrínsecamente con la fe. Y yo lo pensaba mientras te escuchaba. Esto es como, por ejemplo, un auto. Todos tenemos un auto, la mayoría, o todos conocemos, mejor dicho, cómo funciona un vehículo. Necesita de componentes para su funcionamiento. O la nafta, o el aceite, el agua. La fe es uno de esos componentes. Sin ese componente no puede funcionar el auto. Si le falta aceite no puede funcionar, no puede andar. Si le falta nafta tampoco. Si le falta agua tampoco. Entonces, dentro de nosotros, dentro de nuestro espíritu, la fe es un componente necesario para nuestro andar. Para atravesar ese camino de búsqueda, ¿no? Y es tan exacta y tan amorosa la profecía que encima nos marca que en esta tierra de promisión están esos corazones que llevan esa nueva luz, que llevan esa fe. Y uno se preguntará, ¿seremos nosotros? Argentina. Se ha hablado de tantas formas y se ha dicho tanto del argentino, de Argentina, del territorio mismo, pero sabemos que es rico en todo lo que trae, lo que conforma la tierra, y también es rico en las personas que lo habitan. Y siempre hago esta aclaración porque es necesario, no tiene que ser justamente el argentino nacido, sino el que está habitando estas tierras, porque las siente suyas, porque las trabaja, porque las vive con todo el amor. Y esa es la condición de hombre que la profecía menciona. Somos nosotros, son ustedes que están del otro lado escuchándonos, que estaban justamente necesitando esa palabra de aliento, esa esperanza. Pero también sabemos que
hay una fuerza que debemos mover desde nuestro interior, como hizo la samaritana que salió corriendo a compartirlo e hizo su transformación, ¿sí? Hay una fuerza dentro de nosotros que tenemos que activar desde nuestra voluntad. Vos habías hecho mención que los apóstoles, cuando Jesús los escogió, tenían también sus errores, sus equivocaciones, y eso era también lo que se cuestionaba a la samaritana. ¿Por qué yo? ¿No? Cuando Jesús le dijo, ve y trae a tu marido. Y dice, no tengo marido. Sí, tuviste 5. Y en sus distintas elecciones tuvo errores. Pero aún así conservaba una pureza, una inocencia, como dice la psicografía, el espíritu de niño en su corazón, que eso era más valioso que cualquier error que haya cometido, porque había un arrepentimiento en sus decisiones, un sentir de verdadero resarcir esos errores, que era más valioso que cualquier cosa. Y eso es lo que en este tiempo nosotros mismos tenemos que empezar a destacar. Y no se trata de que venga alguien a decirnos, sí, vos porque sos una buena persona o porque tenés un buen corazón. Si nosotros no le damos el lugar justamente a elegir de nuestras acciones lo que realmente vale, no va a venir alguien a señalarnos eso. Y esa es la forma que nosotros tenemos de llegar a ese reino, de poder reconocer en nosotros mismos lo que realmente valemos, porque somos hombres que valemos. Vos hacías mención a los apóstoles. Los apóstoles caminaban con Jesús. En ese tiempo Jesús personificaba esa fuerza de Cristo. Entonces los apóstoles caminaban con el Cristo. Pero Pablo también nos mostró que él caminaba con el Cristo aún no teniéndolo personificado. Para nosotros en este tiempo es lo mismo. Nosotros tenemos esa fuerza de Cristo en nuestro corazón y debemos caminar con esa fuerza. Adelante, Jairo. Entonces llega el reino. De todo esto que les estamos compartiendo en este espacio del reino de la Samaritana, vamos a decirlo más literalmente, el reino de Sudamérica. Pero no es la tierra como tal, siendo que sí. Y vamos a adentrarnos un poco más en esto. El reino de Argentina. No es Argentina ni Sudamérica, es la gente que vive en él. Porque si ya hemos dicho que el templo de Dios sois vosotros y que no hay que ir a ningún lugar, sino más bien hacer el templo de Él dentro de nosotros. ¿Y eso cómo lo hacemos? La nueva fe, la nueva luz, decía la otra psicografía. Entonces, ese reino que llega tiene que llegar a un corazón sano, tiene que llegar a un corazón sin odio, tiene que llegar a un corazón sin enojos, sin tristezas, sin dolores, sin odios, sin envidia, porque el reino no va a llegar allí. Es una cuestión lógica, ¿verdad? El reino o el temple está en cada integrante de cada espíritu que vive en Argentina. Porque todos nosotros, y me incluyo, no por no haber nacido acá, sino porque nací del espíritu acá, tenemos un trabajo que hacer. Y la historia nos demarca un comportamiento. En cada país, vayan y lean sus himnos. Cada himno tiene una historia y un cifrado. En Argentina, las psicografías y el mensaje de Parravicini. Y también cuando se habla de esta parábola de la samaritana, está cifrando y citando que el reino llega a los corazones como esperanza de unos hombres que viven en un lugar. Habla de unos hombres crísticos,
Habla de unos hombres de corazón dulce, como ya los dijimos. Para todos los que viven en Argentina, en la Primera Guerra Mundial, el pueblo argentino manifestó el reino, abriendo las puertas, abriendo su continente, abriendo sus casas, extendiendo la mano. En la Segunda Guerra Mundial fue lo mismo, y en la próxima que viene, porque eso ya está a puertas, va a ser lo mismo y la última vez. Entonces, tierras tengo para el que sufre quemazón, dice la psicografía de Parravicini, y el quemazón es guerra. Todos nosotros debemos de prepararnos para poder albergar, para poder ayudar. Granero del mundo también habla, Parravicini. Argentina, granero del mundo. Y un granero se guardan semillas. Pero ¿qué tal si la semilla son niños, ancianos, mujeres, hombres, adolescentes? ¿Qué tal si el granero, en vez de ser un trigo maduro como tal, es un trigo del espíritu? Y son esos seres que deben de guardarse en este gran granero, cuidarlos, cultivarlos. ¿Pero con qué? Con agua, pero no el agua de Jacob, sino un agua que viene del reino, a través de un conocimiento, a través de unas obras, a través de unas acciones, de una mano extendida como lo compartimos hace un rato. Entonces ese reino debe de llegar en cada uno de nosotros. Ese es el tiempo en el cual nosotros estamos ya llegando. Y esa es la esperanza que trae todas las profecías. Y ese es el cifrado que Jesús dejó para cada uno de nosotros. No fue de otra manera. Eso es algo que tiene que ver con una distracción para que no podamos llegar precisamente al reino. El reino en realidad ha estado mucho más cerca. En él vivimos, nos movemos y somos. ¿Por qué? Porque el Cristo se le acercó a ella. Y como dices tú, Vero, ya con esto te doy el pase. Él le dijo que había tenido 5 maridos, pero uno de ellos era el que ella todavía amaba. Hasta recordaba, dice, el olor a naranja. ¿Y qué tal si hemos andado por diferentes lugares buscando ese reino o buscando ese marido, entre comillas? Y no es un marido, sino es un cifrado, que hemos buscado al Cristo. Y hemos andado por diferentes lados y hemos pensado en nuestra boca, en nuestro gusto que lo hemos encontrado, pero nos ha dado un sinsabor. ¿Por qué? Pues veámoslo en nuestra vida, tal vez tenemos dolor, tristeza y aflicciones. ¿Y qué tal si ese marido que hemos olvidado es el Cristo? Y hoy nos volvemos a reencontrar con Él a través de la verdad que reconocemos y aflora en nuestro interior. Adelante, Vero. Gracias, Jairo. Qué maravilla. Bueno, y siguiendo la guía de las profecías, ¿no? Benjamín hace referencia nuevamente al hombre del Evangelio que dice, llegará el agua en limpieza, luego el reino. Y relacionando a lo que nos compartías, y haciendo referencia también a la psicografía anterior que hablaba de la nueva luz en Argento, en Argentina, y tenía ese dibujo con esa vasija donde se veía que caía agua. El agua es un símbolo de limpieza, entonces hay que, en descifrar este símbolo, hay que hacer un trabajo de limpieza de nuestro interior, de nuestro corazón. Porque si un corazón sigue guardando rencor o sigue guardando odio o tristeza o miedo o angustia, y es muy difícil poder abrirnos a todo lo maravilloso que nos trae el reino. Sacarnos la venda de los ojos tiene que ver también con esa limpieza, ¿sí? Y otra de las guías más bonitas que también nos da esta psicografía, la siguiente, que dice, hermano, vive en bondad y amor. Vivir, perdón, en bondad y amor. Es vivir en gracia de Dios y con el mundo feliz en las manos hasta el sueño.
yo me maravillo y me lleno de esperanza, ¿no? Porque muchas veces decimos que la profecía, eso lo compartimos porque es una verdad. La profecía fue hecha para cumplirse. En una de las entregas vimos, cuando hablamos del profeta argentino, pudimos hacer un recorrido breve, porque la verdad que es vastísimo la obra de Parravicini, pero pudimos hacer un recorrido por algunas psicografías que se cumplieron. Y hay un pensamiento muy lógico que es que si una se cumple, ¿por qué no se van a cumplir las demás? Esto no funciona una sí y la otra no. La profecía está hecha para cumplirse. Entonces, este vaticinar de esperanza que nos trae esta profecía, siendo que hay que hacer un trabajo, vivir en bondad, vivir en amor, que fue lo que nos enseñó Jesús. Y dentro de la obra de Parravicini, también como guía, ¿no? Como mensaje de esperanza, que ahí te doy el pase, Jairo, nos encontramos con una carta que nos menciona el día anunciado, que llega el día anunciado. ¿Cuál será ese día anunciado? ¿Cuál será ese sueño? ¿Cuál será ese anhelo que todos conservamos en nuestro corazón de poder vivir en una tierra en paz, en calma, con una convivencia amorosa, equilibrada, en armonía? Si yo les pregunto a todos los que nos están escuchando, ¿acaso no lo sienten en su corazón? ¿No anhelan ese día anunciado? Que llegue ese día tan esperado de no estar con ese temor o esa incertidumbre de qué va a pasar porque la economía se cae, porque, no sé, que llega el nuevo presidente, siempre esperando hacia afuera una salvación que tenemos que engendrar y crear dentro nuestro, tener esa calma, esa paz en el corazón. Por eso la profecía, el que la estudia, el que la investiga, logra obtener esa esperanza que necesita. Y es muy importante que, bueno, ahora adentrándonos en esta carta, en este mensaje, vamos a recibir respuestas porque tenemos que concientizarnos de que es necesario que hagamos un trabajo desde el interior y conectarnos con todas esas cosas que parecen muy lejanas o, o quizás no comprendemos aún, ¿no? Porque, no sé, las creemos muy fantasiosas o esotéricas, pero que existen, están, y tenemos que empezar a abrirnos a eso desconocido. Adelante, Jairito. Tú dijiste algo que, que cae por lógica, entre comillas. Si sabemos que las profecías están y se han cumplido varias, lógicamente el resto se va a cumplir. Entonces, esta profecía o esta carta habla del día anunciado. Esto fue el 1 de enero de 1967, de obviamente Solari Parravicini. Dice, hijo, la hora es dada. Hijo, nos está llamando hijos. Hagamos una cosa. Tomemos como propio y digno, como dijiste tú, esto que vamos a compartir para cada uno de nosotros. Imaginémonos esta situación. Estamos nosotros en un pozo. Al pozo llámalo creencias, ideologías, enojos, religiones, eh, retiros espiritualistas, llámalo todo lo que sea permeado de él, todo, absolutamente todo. Nosotros, las samaritanas, somos esa humanidad, ese pueblo de él, la manada pequeña. Y esta carta nos la está diciendo él y nos llama hijos. La hora es dada. Vivifica tu espíritu en Cristo, contémplale y sírvele. Aprende de él su infinita bondad, su santa caridad, su modestia íntima y su paciencia. Ve tú por los caminos tolerando al hermano incómodo, al incomprensible, al que te ataca. Perdona la injuria, disculpa a quien hiera tu sensibilidad de hombre sano. El Señor así lo hizo contigo. No lo olvides.
Cerca está ya los aciagos días. El hombre buscará en protestas. Tú debes enseñar con el canto en el corazón pleno de agradecimiento. Hazle comprender que no nació para la existencia regalada ni egoísta. Debe saber que llegó al mundo para cumplir. Castigo de expiación. La cuna, desde el primer instante de sus días, le entregó su cruz. Entonces, siendo que esta carta es larga, fíjense cómo Él nos da un aliento en nuestro corazón. Nos dice unas pautas, unos comportamientos, una guía, una búsqueda que debemos todos seguir, porque, como ya lo dijimos, la guerra está próxima. Y Él lo dijo, que Él no vendrá en relación con el pecado. Y el pecado es el olvido de Él. Y también dijo que habrá prevaricación como nunca antes la ha habido en la historia de la humanidad. Y nos alertó que muchos vendrán en su nombre, pero Él no vendrá todavía, porque antes tiene que venir el hijo de perdición, el que va en contra del Cristo. Entonces eso ya nos marca una pauta, que dentro de este plan algo todavía no se ha cumplido y debemos alertarnos. Por eso nos dice que nos da una receta, cómo preparar un espíritu, cómo alivianar un corazón, tolerar, comprender, seguir lo que Él dejó como legado, porque la samaritana, por ejemplo, no lo escuchaba, estaba enojada, no le prestaba atención, no le creía, hasta ni siquiera le dio agua al principio, porque ella no estaba obnubilada por todos sus enojos y su corazón un poco endurecido. Pero aún así, el Cristo no se enojó, el Cristo no se fastidió, hizo lo que nos está diciendo acá que nosotros hagamos con nuestros hermanos, con nuestro vecino, con nuestros amigos, con nuestra esposa, en este caso, el mío, a los que tienen hijos, toleremos. Allí tiene más sentido lo que nos han enseñado. Poner la otra mejilla no se trata de bajar la cabeza y que nos golpeen y nos azoten, sino poner la otra mejilla se trata de comprender, de practicar la empatía tal vez, de sentir el dolor en el otro. Adelante, Vero. Gracias, Jairito, qué maravilla. La verdad que, bueno, se podría estar hablando largo y tendido de esto porque, bueno, llena el corazón realmente. Sobre todo, eh, me detengo a hacer énfasis cuando hacen el enunciado de esta carta, que es para cada hombre de buena voluntad y corazón sincero. Y yo creo que dentro de esa pregunta que había hecho anteriormente, hay muchos que anhelan justamente ese tiempo pletórico de paz, ese tiempo donde realmente ya la guerra no existe. Y no hablo de la guerra de bombas atómicas, sino la guerra también entre nosotros, los pleitos, las diferencias. Realmente es algo que tengo certeza de que muchos lo anhelamos en el corazón. Y bueno, como para continuar la guía de esta carta también, que nos da como otra tarea, ¿no? De vigilar, atender, observar, comprender. Eso de la observación, de poder ser vigilantes de nuestros actos, de nuestras formas, de cómo nos hablamos, cómo comunicamos, lo que decimos, porque a veces por ahí creemos que somos claros al hablar y no es así. Y qué importante ser vigilantes y observadores de nosotros mismos, ¿no? Llegan los tiempos de la confusión. Ahí nos trae también una advertencia. Los sellos hablarán. Y sabemos que Apocalipsis hace mención a unos sellos. Y es parte de este conocimiento. Este conocimiento nos está hablando. Las profecías, este mensaje que estamos recibiendo nos está hablando, nos está trayendo un mensaje que no podemos no escuchar, que ya está siendo cada vez más palpable y más visto
y está siendo muy claro, ¿no? Cómo se nos habla a través de los medios de comunicación, cómo a través de símbolos en nuestro día a día o a través de otra persona recibimos mensajes y hasta nos parece loco como de, uy, nos están observando. Pero hay una fuerza que se está moviendo. Cuando decimos que el sol pulsa es porque hay una inteligencia que se pulsa y el hombre la está sintiendo. No estamos exentos a recibir o a sentirnos permeados por el sol. Entonces, qué importante poder abrirnos, ¿no? A todo esto que estamos viviendo en este tiempo. Y otra mención que hace esta carta dice, hijo, los que en redención se hallaren verán a Dios, pues cruzarán la tribulación y la oscura noche. Jesús les dará luz y morarán en la verdad. Ya no resta tiempo y no lo habrá. La bestia trepa y moverá nación contra nación. Llega la niebla de las nieblas. El acusador marchará iracundo contra Cristo y su iglesia. Y la iglesia sufrirá heridas de muerte, mas sobrevivirá para entregar la paz al hombre salvado luego de la gran prueba. Y este mensaje es tremendo y está cifrado, tiene sus símbolos, porque la iglesia no hace referencia a la iglesia al templo construido de tierra, de ladrillo, sino esa iglesia que contenemos nosotros en nuestro espíritu, esa edificación en la fortaleza de nuestra fe, en la fortaleza de la certeza de quiénes somos, en la certeza de nuestro amor hacia nosotros mismos, del valor que nos damos como seres que vivimos en esta tierra, porque ya no podemos decir que no valemos nada. Y darnos valor no significa ser arrogantes o ser soberbios. Hay mucha incidencia en ese pensamiento que nos hace justamente corrernos hacia un costado y decir no valemos nada o somos pecadores y por eso la humanidad tiene que dejar de existir. No. Esto lo he escuchado también y es importante que lo podamos reflexionar. Muchos de los que están en el poder hablan de que la humanidad como que invade el territorio que vive y es necesario correr o descartar cierta cantidad de la población, ¿no? Eso es aberrante. Eso es un pensamiento que nosotros tenemos que empezar a reflexionar y poder darle el significado que tiene y que está atentando contra la vida de muchos. Nos da una advertencia, pero también este mensaje nos da la esperanza de que Jesús, que esa fuerza crística que habitó en su momento en la tierra, va a vuelve, ¿sí? Se revive en cada corazón, en cada hombre, y da esa mano tendida que es necesaria para salir de las batallas, para salir de la tribulación. Pero vuelvo a hacer hincapié a este gran mensaje, como comienza la carta, que es para cada hombre que de buena voluntad, con el corazón sincero, tome esa fuerza y elija trabajar para su salvación. Y ya despidiéndome, Jairo, entregando este mensaje que sinceramente lo comparto de mi experiencia. Como siempre digo, yo puedo hablar de lo que vivo, de lo que he vivenciado con este conocimiento y que es parte también de lo que he recibido de esta carta. No bajemos los brazos, no perdamos la fe, no perdamos la esperanza, y más en estos tiempos que son nuestras herramientas, es de lo que nos tenemos que aferrar para poder salir adelante. No estamos solos, realmente tenemos una asistencia desde lo divino, desde lo supremo, porque esta carta nos lo dice. Como lo recibió Benjamín en su tiempo, ahora nosotros la estamos recibiendo en este tiempo para poder salir adelante y llegar a cumplir con ese sueño, con ese anhelo que tenemos en el corazón de esa tierra prometida. Esa tierra que habita en cada uno de nosotros. Llegar a tocar el reino de los cielos es posible siempre y cuando nosotros lo creamos así. Gracias a todos los que han compartido
esta entrega. Gracias, Jairo, porque realmente en este trabajo sigo aprendiendo muchísimo y me nutro un montón. Es hermoso. Y nos encontramos, si así el Padre lo quiere, en un próximo jueves para seguir recibiendo de este conocimiento. Adelante, Jairo. Yo también me despido entonces, y antes quiero compartirles algo. El plan A en sus 3 fases es otra profecía, y ella está seccionada por 3 espacios, que fue entregada en un contacto también por Gabriel, como todas las profecías. Y él dice, o nos da también una receta como esta que le entregó a Parravicini. Dice, si sigues las buenas reglas de conducta, serás protegido. Si permaneces en esta verdad, ya es de vosotros el vivir en un nuevo tiempo y una nueva tierra. Si vives en amor o practicas el amor, los opositores están condenados al fracaso. El opositor no es mi hermano de sangre, ni mi hermano como hermanos de espíritu, ni mi vecino es mi opositor. Mi opositor es aquel que va en contra de la vida. Y la herramienta más grande que tengo para luchar contra él es el amor. Allí entra y se conecta más con esta última carta que estábamos compartiéndoles, sobre la tolerancia, sobre el amor, sobre la comprensión, sobre extender la mano al enemigo, entre comillas, enemigo, que no lo es. Eso es parte de creencias, de errores, de ideas, de conceptos, de todo lo que nos han permeado de información distorsionada, que no es natural en nuestro espíritu. Entonces el reino de la Samaritana para todos los que nos escuchan está en cada corazón, como tú lo dijiste y lo dice la carta, de buena voluntad, de clara conciencia, de estos hombres humildes y sencillos que para el mundo no existen, para el mundo no figuran, para el mundo no tienen nada, pero resulta que tienen todo, y que en este tiempo se levantan con ese poder del reino, pero no para subyugar ni aplastar, sino para salvar y resguardar la vida en todos sus espacios y dimensiones. El reino de la Samaritana entonces está contemplado en el templo que es cada espíritu de nosotros. Pero hay una condición, por eso hay una condición. Debemos de primero sanar nuestro corazón. Y eso lo hacemos no con palabras, siendo que sí, pero se acolumna y se manifiesta como un faro cuando nuestras obras hablan por sí solas. Entonces manifestemos ese reino, porque esa es parte de nuestra sanidad. Aquella mujer de flujo que se sanó por su fe, pero su fe no fue quedarse en su casa pidiéndole por favor sanarse. Ella fue a buscarlo. En un tumulto de gente, ella se pudo meter hasta que pudo tocarlo. O sea, ¿qué hizo? Eso que sintió por dentro lo manifestó. Entonces, si tú sientes llamar a alguien para pedirle perdón, no te quedes con eso, hazlo. Eso es lo mismo que ella hizo con él para poderse sanar. Y queremos invitarlos el próximo jueves porque iniciamos una saga nueva, un espacio nuevo, donde conocerás a mucha gente que ha podido transformar su vida, que ha podido mutar, mutantes por excelencia, dice la profecía, con resplandores codiciables, con brillo interior, con luz eterna. Y eso es las obras de cada corazón que ha reconocido el reino y anhela y tiene esa necesidad de llevarlo a manifestar para que esa luz se pueda expandir y pueda contagiar a otros corazones. Ese es el tiempo que estamos. Ese es el tiempo y la nueva era pregonada, anticipada, antes, mucho tiempo atrás, que hoy por fin, después de tanto, está llegando a cada uno de nosotros. Nos vemos el jueves que viene a las 19 horas. No se lo olviden porque juntos hacemos la transformación. Un fuerte abrazo. Gracias.